Lo invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, y también en Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Primero vamos a leer Lucas y luego enseguida Filipenses 3, 18. Continuamos con la serie Verdaderos Discípulos. Este es el tema número 6, que se titula Amigos o enemigos de la cruz. Amigos o enemigos de la cruz. Voy a leer en Lucas 9, versículo 23, para que me siga allí. Dice la Biblia: y decía a todos, aquí está hablando Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora vamos a Filipenses 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Amigos o enemigos de la cruz. Hay una realidad dentro de la iglesia. ¿Cuál es esta? Que hay muchos creyentes en Cristo, pero pocos discípulos de Cristo. Y no es lo mismo. Hasta el diablo cree. Los demonios no son ateos. Los demonios también creen. Entonces hay muchos creyentes, pero muy pocos discípulos. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo se tradujo de la palabra griega matzedes, que significa literalmente aprendiz. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, es un alumno. Eso es un discípulo. Pero el concepto de discípulo tiene su origen en la antigua Grecia. El filósofo Sócrates se perpetuó en uno de sus discípulos más brillantes que él tuvo. Se llamó Platón. Este hombre, discípulo de Sócrates, fundó lo que se conoce como la academia, que fue como una universidad, un lugar donde se enseñaban todas las ciencias y las filosofías de los grandes pensadores griegos. Y en esta academia se propagó por más de 900 años la filosofía de estos hombres. Y eso habla de un buen discípulo. En el caso de Platón fue un excelente discípulo de Sócrates. Pero el concepto de discípulo tiene su origen, repito, en Grecia. Ahora bien, un discípulo es un aprendiz. Es alguien que memoriza las palabras del maestro. Un aprendiz, un discípulo, es alguien que mira las acciones, ve las acciones del maestro y las imita. Imita el estilo de vida de su maestro, para después, con el tiempo, él mismo convertirse en un discipulador. Y el concepto de discípulo, cuando nosotros lo leemos aquí en las Escrituras, pues no nos es de mucho significado, porque no tenemos ese contexto histórico. Sin embargo, cuando Jesús habló de discípulo y de discípulos, como Israel en ese momento estaba sojuzgado por los romanos, y los romanos habían heredado toda la cultura helénica o de los griegos, ellos entendían perfectamente el concepto de discípulo. Cuando Jesús dijo: si queréis ser mis discípulos, sus oyentes de ese tiempo entendían perfectamente lo que significaba ser un discípulo. Y un discípulo es, en este caso, un discípulo de Cristo, es uno que se entrega totalmente al maestro, que se entrega de una manera
total, un amor total hacia el maestro y su enseñanza. El discípulo es alguien que se niega de una manera total a sus propias ideas y conceptos para aprender del maestro. El discípulo, el concepto de discípulo es alguien que tiene una obediencia total hacia el maestro, por eso es el discípulo, y tiene una disposición total para aprender del maestro. En el caso de nosotros, Jesucristo es nuestro maestro. Leyendo un poco y viendo un poco, investigando algo acerca de la vida de un hombre que humanamente hablando, es digno de admiración por lo que él hizo por su pueblo. Estoy hablando de un hombre que se llamó Mahatma Gandhi. Este hombre estuvo luchando por la liberación de la opresión, digámoslo así, de los británicos. Inglaterra los dominaba a ellos y abusaban mucho de ellos. Entonces él inició una campaña de liberación, vamos a ponerlo así. Y él, su bandera que esgrimía por delante era manifestación no violenta. Entonces sus discípulos de él eran medio violentos, pero él les decía: si quieren seguirme a mí y quieren que beneficiemos la India, van a tener que no van a responder las agresiones. Pero muchos de ellos respondían las agresiones y él se puso muy serio y dijo: el que no quiera hacer lo que yo le digo, esta es mi instrucción. Finalmente logró que la gran mayoría de sus seguidores fueran pacíficos, y hay documentales donde se ve cómo ellos no respondían a la agresión, y finalmente lograron la independencia de Inglaterra. Pero a mí me llama la atención que esa gente estuvo dispuesta a meterse bajo el discipulado de un hombre que tenía visión terrenal solamente. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos un maestro que su visión no es terrenal, su visión es eterna? Entonces el concepto de discípulo es una obediencia total, es un amor total, una entrega total, una disposición total. Y para Jesús el verdadero discípulo es el que está dispuesto a todo por Él. En este caso por Cristo y el Evangelio, la palabra de Dios. El problema es que no todos están dispuestos a pagar el precio que exige el maestro a sus discípulos. Ese es el problema. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 60. Aquí vamos a ver un panorama de lo que rodeó a la vida de Jesús, porque muchos se decían discípulos de Él, pero no eran verdaderos discípulos, porque no estaban dispuestos a pagar el precio que el maestro exigía. Juan 6, versículo 60. Dice así: al oírlas, o sea, las palabras que Jesús estaba hablando, muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pues ¿qué les había dicho Jesús anteriormente en los versículos anteriores? Que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo que les estaba diciendo era que si querían ser sus discípulos, si querían seguirlo a Él, deberían de participar. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. ¿Qué significaba eso? Ellos lo estaban entendiendo. Significaba que debían, si querían ser seguidores de Jesús, deberían de estar dispuestos aún al martirio, a sacrificar su vida, porque Jesús sabía que el seguirle a Él les podía costar la vida. Y Jesús no engaña a nadie. Jesús les dijo claramente lo que costaba ser un verdadero discípulo. Entonces, este versículo 60 dice: al oírlas, o sea, las palabras que les está diciendo, muchos de sus discípulos, y aquí vamos a ponerle entre comillas, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y la palabra dura aquí, esta es dura, en el griego significa algo severo, es decir, que la enseñanza era ruda, era severa, era rigurosa. Por eso dijeron: pues ¿quién la puede oír? Y el verbo oír en el griego también significa obedecer. O sea, pues dura es esta palabra,
¿quién la puede obedecer? Es muy exigente, Jesús es muy exigente. Pero noten quiénes fueron los que empezaron a decir, dura es esta palabra. ¿Quiénes? Discípulos de él. Gente que se autodenominó discípulos, pero en realidad cuando el maestro estaba diciendo que si estaban dispuestos a todo, ellos dijeron, bueno, pues no a todo. Y hoy se repite la historia. Aquí hay muchos creyentes, pero ¿cuántos verdaderos discípulos hay que están dispuestos a todo? Ahí la dejamos. En el versículo 61 dice así: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Fíjate, él sabía que murmuraban. Digan todos, murmuraban. Bueno, nosotros tenemos el concepto de murmurar, así como decir ciertas cosas que no está uno de acuerdo. Pero en el texto griego, murmurar se tradujo de la palabra gonguso, con Z, y significa rezongar. ¿Cuántos rezongones hay aquí? Ni uno, ¿verdad? Significa gruñir. ¿Cuántos gruñones hay? Ahí si supiera mi marido, ya mejor ahí déjele, señora. Significa murmurar, gonguso, refunfuñar una orden. Como hablar entre dientes, en señal de enojo y de molestia. Es como cuando tú le dices a tu hijo, saca la basura al patio. ¿Por qué? Empieza ahí, ¿no es cierto? Murmuran, rezongan, gruñen. ¿Verdad que así son los hijos? Porque están aprendiendo, están madurando. Entonces los discípulos no son gente perfecta, sino que va camino hacia la madurez. Y si tú te consideras un verdadero discípulo, bueno, vamos a tener situaciones así, pero vamos a ir aprendiendo, porque un discípulo es un aprendiz. Pero si pasan 20 años y sigues gruñendo, te vas a parecer más al demonio de Tasmania que al maestro. Rezongaban, gruñían en señal de enojo y de molestia. ¿Por qué? Porque el mensaje no les estaba gustando. Ay, no, pero ¿cómo? No, por eso no me gusta venir a casa de oración. Porque son muy exigentes, son medios exagerados. Mejor vámonos a donde nos digan cómo hacernos ricos, ¿no? No nos gusta aquí. Refunfuñan. Sigue del versículo 61 y les dijo, ¿esto os ofende? O sea, él conocía que se ponían gruñones, ¿no? Y les dice, ¿esto les ofende? Y aquí la palabra ofende se tradujo de la palabra escandalizo, con Z y K, K o Z, y Z. Escandalizo, que significa escandalizarse, significa tropezarse. Es decir, lo que yo les digo los está haciendo tropezar. O sea, cuando alguien tropieza es porque se queda ahí, se cae y se queda ahí. Se cayó. Hubo un obstáculo en el camino y ya no pudo caminar la carrera. Se escandalizó. Uy, no. Oye, esto no, pues si yo nada más, yo vengo porque pues tengo una necesidad y pues vengo a que el Señor me la supla, ¿verdad? Pues me dijeron que pare de sufrir. Entonces pues yo quiero parar de sufrir, ¿verdad? Y yo vengo a pedirle algo al Señor para que Él me ayude, pero pues esto de que niéguese a sí mismo y tome su cruz. Bueno, así hay muchos discípulos de Cristo. Versículo 66, vean lo que sucedió. Desde entonces, muchos de sus discípulos, subrayo la palabra muchos de sus aprendices, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Se ofendieron por el mensaje de Jesús. No les gustó el mensaje. Y dijeron, no, mejor nos vamos a otro lugar donde nos hablen al oído y nos rasquen la comezón que tenemos de oír, donde nos guste lo que queremos oír. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, retrocedieron, dijeron, no, ya no, dejaron su carrera truncada, no se graduaron, se quedaron a la mitad. ¿Cuántos se quedaron a la mitad en su carrera? No terminaron.
por X razones. Y aquí los discípulos no se graduaron. Hermano, si usted se considera verdadero discípulo de Jesús, siga hasta el final. ¿Sabe cuándo es el día de la graduación? El día que comparezcamos ante el Señor. Ahí va a ser. Dice en Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Jesús dijo, aquel que poniendo sus manos en el arado, mira hacia atrás, como la esposa de Lot. ¿Por qué volteó hacia atrás? Que Dios estaba destruyendo Sodoma y Gomorra. Porque su corazón lo tenía en el mundo y en las cosas del mundo. Y Dios les había dicho, sálganse de allí, pero no miren atrás. Ahí hay un principio. Y ellos salieron, Lot y sus hijos, pero su esposa, espérate. Oye, pero el salón de belleza. Oye, pero el no sé qué. Y se petrificó, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es digno del Señor. Como si lo de atrás tuviese más valor que lo eterno. Por eso es que Pablo llorando dijo, hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Se los digo llorando, dijo. Estos, su Dios es el vientre, que nada más piensan en lo terrenal y no ponen su mira en lo celestial. Y esos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Tú qué eres, amigo o enemigo de la cruz? ¿Amigos o enemigos? Entonces dice que se volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no lo seguían, ya no caminaban, ya no iban a clases. Se hacían la pinta. ¿Cómo dirán en otros países la pinta? ¿Cómo dicen en Costa Rica? ¿Igual? ¿Ah? ¿El sábado? ¿Zapado? Ya olvídenlo. Pues no tienen micrófono y no alcanza a escuchar. O sea que dicen que iban a la escuela y no iban, se iban con los amigos o a divertirse, ¿verdad? A vivir la vida. Ahora, ¿cuál es la razón del por qué estos se volvieron atrás de seguir a Jesús? La respuesta es muy simple. Porque ellos no estaban dispuestos a pagar el precio del discipulado. No estaban dispuestos a pagar el precio que costaba el seguir a Cristo. Miren, Jesús no engaña a nadie, Él dijo, yo no vine a la tierra a traer paz. Yo vine a poner en disensión al padre contra su hijo, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del que me quiere seguir serán los de su propia casa. Pero por otro lado Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se está contradiciendo. Habla que los que se arrepintieron y se acercaron de corazón sincero y lo siguen, tienen paz en su corazón. Pero el hecho de seguir a Cristo te va a costar la disensión y la confrontación. Y ahí es donde muchos se echan para atrás. Ahí es donde muchos dicen, no, ya no. Mira, hasta mi novia ya me quiere cortar. Y yo prefiero a mi novia. Bueno, cada quien. Esa es la razón. Vamos a ver versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿También ustedes se quieren ir? Noten que aparentemente quedaron muy poquitos, porque eran muchos. Pero Él les dijo a los 12 que Él había escogido así directamente, tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme. Les dijo, ¿acaso se quieren ir también vosotros? ¿Se acuerdan que entre esos 12 había uno, el que le iba a traicionar? Ese fingió hasta el último. Fingió que era discípulo, pero no era. ¿Se quieren ir también vosotros? Le responde en el versículo 68. Mira, le respondió el aprendiz Pedro. Le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús conoce a todos. Las filas del cristianismo están infiltradas. Muchos creyentes, pero verdaderos discípulos, solo Dios lo sabe. Aunque por los frutos los conoceremos. Entonces el discipulado verdadero, el verdadero discípulo, es exigido por el maestro.
¿Cuántos fueron a la escuela? ¿No nos exigía el maestro? Tienes que hacer esto, tienes que investigar esto y tienes que traerme esta tarea, si no te voy a reprobar. Pero ¿cuántos sobornaron al maestro con su botella de tequila? Mire, maestro, aquí le traigo esto. Y el maestro tomó la botella y dijo, bueno, te voy a subir 2 puntitos. ¿Cuántos compraron al maestro? Esos maestros que se venden son corruptos. Resulta que el maestro que nosotros tenemos es totalmente incorruptible. No lo podemos comprar con ninguna cantidad. No podemos decirle, dame un 9 y yo te voy a dar esto. No. Las exigencias del maestro, de Jesús, esas no las puede rebajar, no las puede malbaratar tampoco, ni les puede poner precio. El costo es la negación de uno mismo y tomar la cruz cada día. Y vamos a ver qué significa todo eso. Entonces, ahí en Lucas 9:23, retomamos el versículo para ver un detalle ahí. Lucas 9, versículo 23. Dice así. Vamos a ver cómo el discipulado exige una entrega total. Y les decía a algunos pocos, ¿así dice la Biblia? Les decía a todos. Entonces, ¿esto para quién es? Es para el que está detrás de ti, para ti no. Pero a fin, como siempre hay alguien detrás de ti, pues es para todos. Así es que nadie se escapa. Y decía a todos, sin excepción. Porque supongo que usted vino aquí porque es creyente. ¿No es cierto? Ha de haber uno que otro diablo ahí metido. Mire, le voy a contar algo que lo va a dejar helado. Póngase la chaqueta. El domingo pasado, cuando terminamos, me dice uno de los de mantenimiento, pastor, olvidaron esta Biblia. Yo le dije, pues ya sabes lo que hacemos con las Biblias que los hermanos olvidan. Se van a las misiones. Porque pues si olvidan la Biblia, imagínate, no sé. No se concibe, pues, pero en fin. Las mandamos a las misiones. Dice, bueno, sí, pero pues yo quiero que usted abra la Biblia. Le digo, ¿para qué? Me dice, ábrala, pastor. Entonces yo agarro la Biblia. Esto sucedió hace 8 días. Y cuando la abro así, para ver el nombre del dueño, cuando la abro, digo, ah, caray, la fotografía de una mujer desnuda. Pero ahí no quedó el asunto. Yo dije, ¿y esto? Entonces tomo la fotografía y la giro, y atrás tenía las notas del mensaje. No se asusten, son ustedes, la Biblia era de aquí. La Biblia era de aquí. Hay unos diablos metidos aquí. A nosotros nos pueden engañar, pero a Dios no los pueden engañar. A Jesús no lo pueden engañar. Dices, ¿cómo? Sí. Qué increíble, ¿no? Pero alabanzas al Señor. Y toma trono de mi corazón. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Es increíble. Entonces Jesús dijo, ustedes de los 12, uno es un diablo. Estoy viendo algunos cuernos por ahí. Increíble, increíble. Y les decía a todos, si alguno quiere, fíjese, le dijo a todos, pero si alguno quiere venir en pos de mí, el verbo venir tiene más significado en el griego. Viene de una palabra erkomai, que significa acercarse a. Entonces Jesús está diciendo, si alguno se quiere acercar a Dios, si alguno se quiere acercar a mí, ¿qué les dijo? Muchos se acercan a Jesús, pero ¿cuál es la motivación de acercarse a Jesús? Muchos se acercan a Jesús, pero para obtener algo de Él.
Ellos en realidad no lo quieren a Él, sino quieren lo que Él da. No lo quieren a Él ni lo que Él dice. Quieren algo que necesitan. Saben que Jesús es Dios y que es todopoderoso y que es bueno y que bendice. Pues quieren muchos las bendiciones, pero rechazan el mensaje. De esto está plagada la iglesia, queridos hermanos y parientes, primos. De eso está plagado la iglesia, de verdad. De gente que viene a buscar algo de Jesús, pero no les interesa la persona de Jesús. Quieren sus bendiciones, pero no quieren su mensaje. Pero resulta que alguien puede venir porque necesita una sanidad, la puede obtener, pero con todo eso se va al infierno. Y Jesús está interesado en salvar tu alma de la condenación del infierno. Sin embargo, fíjate, en una ocasión hay un pasaje en la Biblia donde 10 leprosos le gritaron: Señor, ten misericordia. Y Él les dio una orden. Ellos se acercaron a Jesús y vean ahí la bondad del Señor. Ellos tenían fe y les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, porque eso era lo que tenían que hacer cuando alguien era sanado. Iba con el sacerdote, se mostraba, testificaba, ofrendaba a Dios, etcétera. En fin, entonces dice que mientras iban los 10 leprosos fueron limpiados. Y Jesús siguió caminando y dice que lo alcanzó uno de ellos y se le lanzó a los pies y lo abrazó y lo adoró, dice. Y le preguntó Jesús: oye, ¿y dónde están los otros 9? Porque eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Y aquel le dijo, lo miró, le dice: no sé, pero aquí estoy yo, le dice. Entonces Jesús le dice: hijo, tu fe te ha salvado. No solo fue sanado, sino salvado. Y aquellos 9 fueron sanados, pero no fueron salvados. Escúcheme bien, de eso se está llena la iglesia. Las campañas esas famosas de evangelismo que presentan a un Cristo, que entrégate a Cristo para que Él te sane, y no les dicen que se deben de arrepentir porque se van al infierno. Muchos obtienen su salvación, su sanidad, pero se van y no son salvos. Por eso nosotros cuando prediquemos, le hablemos a la gente, no le digamos como los mentirosos falsos profetas que le dicen a la gente, la engañan, pare de sufrir, le dicen, pero nunca les dicen la verdadera razón por la que Cristo vino: a salvarnos de la condenación eterna. Entonces usted cuando le hable ahí está la comadre, ¿verdad?, que tiene problemas con el marido, y si usted se acerca y le dice: mira, entrégate a Cristo y Él va a solucionar tu matrimonio, eso es falso. Él no vino a solucionar problemas matrimoniales. Él vino, escúcheme bien, a salvarlo de la condenación del infierno. Porque muchos se salvan y aún así siguen las broncas en el matrimonio, ¿no es cierto? Pero Él vino a sacar de raíz. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado, hermanos. Entonces usted dice: mira, la raíz de tus problemas en el matrimonio es el pecado. ¿Y cómo se cura eso? Con la sangre de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Entonces la gente, llévalo así a Cristo. Predícale la salvación que da Jesús, que es por fe, pero que con un verdadero arrepentimiento. Entonces tú le dices: ahora vas a poder enfrentar con la fuerza del Señor las broncas que tienes con tu marido. Pero la gente se le hace creer de que si te entregas a Cristo, así se te acaban los problemas. ¿Y cuántos saben que no es verdad? Se ponen peor, ¿sí o no? Sí. Entonces, si usted fue atraído a este lugar con ese cuento de que si usted recibe a Cristo y se le solucionan todos sus problemas, yo quiero desengañarlo. La cruz pesa 3 toneladas. Mejor vámonos de aquí. No me gusta. Ahora, ¿Dios es amor? Pero yo quiero que noten una cosa. La Biblia no dice:
Dios es amor, 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 amor. ¿Así dice? Dios es bueno, 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 bueno. ¿Así dice? Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. ¿Verdad que no? Fíjese, de todos los atributos de Dios, el único que se repite 3 veces es santo, santo, santo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué es? ¿Qué significa que Dios es santo? Que no tolera el pecado. ¿Para qué quiere un tremendo empresario exitoso si está lleno de mentira y fraude y engaña a la esposa? ¿Para qué le sirve al Señor eso? Y como Él es santo, no lo puede recibir. Pero oraron en tu nombre y tú me bendijiste, yo no te conozco. Con razón, muchos de los discípulos se le fueron a Jesús. Pero yo quiero que noten algo. Cuando aquel joven rico se le acercó y le dijo, maestro, yo quiero vida eterna. ¿Estás dispuesto a todo? Sí, sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ah, no, dice, eso sí, no. Y se va. No estuvo dispuesto. Y ahí es donde tropezamos, o donde tropiezan muchos que quieren seguir a Jesús, que se acercaron a Jesús, pero en realidad se acercaron para ver qué les sacaban. Qué increíble. Otra vez vamos a Juan, capítulo 6. Mire, este pasaje es muy amplio. Yo quiero sintetizárselos. Aquí es un pasaje donde Jesús está con sus discípulos y dice que se juntó la multitud y eran como 5,000 varones, sin contar las mujeres ni los niños. Y si nosotros multiplicamos y hacemos unas sumas ahí, vamos a llegar a la conclusión de que aproximadamente habría entre 15,000 a 20,000 personas rodeando a Jesús. Era una multitud, era un tremendo avivamiento. ¿Avivamiento? ¿O me avivo y miento? No lo sé. Bueno, la gente le dice avivamiento a las multitudes. Bueno, ahí estaba un tremendo avivamiento. Entonces le dice a uno de sus 12, les dice, denles de comer a todos estos. Y dice otro, ay Señor, pero ¿cómo le hacemos si tenemos muy poquito en la bolsa? Y luego Judas le sacaba. ¿Cómo? Entonces dice uno, mira Señor, aquí un muchachito trajo unos pececillos y unos panes. Fíjense qué corazón de ese chavito, ¿verdad? Seguramente él oyó, denles de comer, y él traía su lonche, su sándwich, y dijo, era un sándwich de sardina. Entonces dijo, ay, pues bueno, yo voy a hacer lo mío. Aquí hay unos pececillos y unos panecillos. Entonces Jesús los tomó, los dio gracias y les dijo, repartid a todos. Dice que fueron repartiendo y se multiplicaron los peces y los panes, de tal manera que se saciaron todos y comieron. Pero todavía sobraron 12 cestas de sardinas con pan. ¿Les gusta la torta de sardina? A mí me encanta la sardina. Y aquellos se hartaron. También les gustaba. Bueno, 15,000 personas. Ahora, les da de comer y todos felices, contentos, dijeron, qué bueno es el maestro. Mira, hasta lonche nos dio. Esto está bueno. A mí se me hace que algo bueno es acercarse a Jesús. Entonces se termina la reunión y todo, y se van los discípulos. Jesús les dice, váyanse a Capernaum, pero tenían que atravesar un lago. Y se fueron. Ya era de noche. Y Jesús después los alcanzó. Y la multitud se quedó allí. Ahora, note usted en el versículo número 24, 6:24. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, o sea, de pronto dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ni sus discípulos ya no estaban ahí. Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mire, esto significa que hubo mucha gente que oyó hablar de Jesús
y que algo estaba haciendo Jesús. Entonces tomaron sus barcas, tomaron sus camellos, qué sé yo, y por todos los medios de transporte posibles llegaron a donde estaba Jesús. Era una multitud tremenda. Entonces dice que se subieron a las barcas, y yo me imagino a la gente diciéndose unos a otros: es que yo vi que los discípulos se fueron en la barca, pues vamos detrás de ellos, allí ha de estar Jesús. Y se subieron a las barcas, y yo me imagino que pedían ride, pedían un aventón, oye, y parecían balsas de exiliados cubanos, ¿no? Llenas así, toda la gente, porque quería ir a ver a Jesús, querían buscar a Jesús. Nada más que querían buscar a Jesús. El verbo buscar no tiene la connotación que nosotros le damos cuando leemos así nada más. Tenemos que ir para escudriñar un poco más, y descubrimos que el verbo buscando, o el gerundio buscando, viene de una palabra griega seteo, que significa pedir, significa querer. O sea, ¿qué querían estos? Más tortas. Ellos fueron buscando a Jesús, pero para pedirle que les diera más de lo que les había multiplicado. Y como dice la Biblia, que a la gorra no hay quien le corra. Para los que nos oyen en internet, es a lo gratis no hay quien le niegue, ¿verdad? Se hace una convocación de vamos a orar, y llegan 4. Hay una comida gratis, se llena. A la gorra no hay quien le corra. Lo gratis, pues lo gratis. Todos queremos gratis, ¿no? Todo el mundo quiere lo gratis, que no le cueste nada. Una vez en una reunión de pastores y misioneros, había un americano que había llegado de misionero y estaba aprendiendo español, y pues hablaba, ustedes saben, ¿no? Entonces estábamos allí conviviendo, y saca un bote con cacahuates, con maní, y lo destapa. Y empieza a comer. ¿Querer? Sí, rólalos por acá, pásalos. Y ya, y todos agarramos y gustarles. Sí, están buenos, ¿no traes más? Sí. Y destapa otro. Y agarra, ¿no? Y los reparte. ¿Gustarles, hermanos? Y todos, sí, yo sé por qué gustarles. ¿Por qué? Porque son gratis, dice. ¿A quién no le gusta lo gratis? Nada más que hay una filosofía que se ha colado al mundo, del mundo, que se ha colado a la iglesia, que dicen que si ofrecemos cosas gratis, pues la gente no lo valora. ¿Han oído eso? Entonces te tiene que costar para valorar. Nada más que resulta que las cosas de Dios no aplica eso. La salvación le costó la vida a Jesús, le costó un precio muy caro. Era tan caro que nadie lo podía pagar. Por eso es que tuvo que regalar la salvación y todo lo que conlleva e incluye la salvación. Tuvo que ser regalado, pero algunos vivos que andan en su avivamiento te lo venden. Eso se llama corrupción. ¿Cómo se llama? Corrupción. Quien cobre por predicar la palabra de Dios o por recibir un milagro es un corrupto. A muchos no les va a gustar esto. Y como esto sale a todo el mundo, pues ya han de estar refunfuñando. Ya han de estar gruñendo. Porque dicen, no, pues ¿cómo vas a regalar todo así si hay que valorar? Entonces, si nosotros lo que es gratuito que Dios nos da, no lo valoramos, entonces hay que vender la salvación para que la valoren, ¿no? ¿Ven que esa filosofía no aplica? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Buscaron a Jesús. ¿Pero por qué lo buscaron? Porque querían pedirle más. Ahora ve el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, fíjate, hicieron todo un viaje. Lo hallaron a Jesús, lo encontraron. Y lo hallaron al otro lado del mar y le dijeron, Rabí,
Rabí viene, su raíz etimológica es de una palabra aramea, y rabí significa mi maestro. Entonces, cuando lo ven, dijeron: nuestro maestro, Rabí, tú eres mi maestro. Y el Señor, yo me lo imagino al Señor así mirándolos. Estos creen que me van a tomar el pelo. Se creen muy listos, se creen muy vivos. Rabí, mi maestro, ¿cuándo llegaste acá?, le preguntaron. Ay, mira qué interesados están. ¿A qué hora llegaste acá, maestro? Fíjate lo que le responde Jesús en el 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, y utiliza la misma palabra, ustedes me vienen a pedir. Me buscáis no porque habéis visto las señales y están creyendo que yo soy el Cristo, el Mesías, no, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso me buscan. Y allí les estaba descubriendo. Entonces comenzaron: no, maestro, no. ¿A poco crees que tú me vas a tomar el pelo a mí? Sin embargo, hay muchos que creen que le toman el pelo al Señor, al maestro. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que buscaban a Jesús? Porque comieron y se saciaron. No porque buscaban a Él, no porque amaban lo que Él decía. ¿Se acuerdan una vez que Jesús entró a la casa de Lázaro y que tenía dos hermanas? Una se llamaba María y otra se llamaba Marta. Y dice que cuando entró a la casa, María corrió y se postró a sus pies. ¿Se acuerdan? Imagínense la escena, ¿no? Ve a Jesús, le dice: maestro. Y él le decían Raboni, que es un derivado de rabí. Raboni, le dijo. Entonces se abrazó y suspiraba. Y Marta andaba acá sacudiendo y haciendo más allá. Y Señor, ¿qué no ves? Que no tiene cuidado. Mira nada más, dile que me ayude a hacer las cosas. Estaba tan preocupada en quedar bien con el Señor que se descuidó del mismo Señor. Allí hay dos actitudes muy diferentes, Los que hacen muchas cosas para quedar bien con el Señor, pero no les interesa. En realidad ya estaba allí el Señor. Ustedes me buscaron porque comieron y se saciaron. Ahora, la palabra comisteis, nosotros le dimos, bueno, pues sí, comieron unos cuantos panes con sardinas. Pero en el griego comisteis se tradujo de esta palabra fago. Y fago significa devorar. Y saciasteis se tradujo de la palabra cortazo, con Z, cortazo. Y cortazo significa hartarse. Ahora, nosotros, bueno, devoraron y se hartaron. Nada más que resulta que la palabra cortazo y fago eran dos palabras que se usaban cuando se referían a los animales cuando comían. Entonces, lo que les dijo es muy ofensivo. Ustedes devoraron el pan y las sardinas. Ustedes se hartaron. Es decir, en otras palabras, ustedes me siguen porque se hartaron y devoraron la comida, porque comieron como animales. Está fuerte eso, ¿no? ¿Cómo devora un león a su presa? Se harta, ¿no es cierto? Y lo devora. ¿Cómo devoran las hienas a su presa? ¿Y hasta cuándo? Hasta que se hartan, ¿no es cierto? Comen como animales. O sea, no son refinados, no comen, ya, párale, ponle cuchillo a la garganta, no. Ellos se tragan todo, se devoran todo. Entonces, fíjate, Jesús utiliza unas palabras muy ofensivas. Estoy leyendo antes de que Jesús les haya dicho, ¿esto les ofende? Estaban bien ofendidos. ¿Por qué les ofendió? Porque les sacó lo que había en su corazón.
Dice, ustedes como hienas se comieron el pan y los peces. Ustedes no me quieren a mí. Creen que me van a tomar el pelo. A ustedes no les interesa lo que yo les vengo a enseñar y a ofrecer palabras de vida eterna. A ustedes no les interesa. A ustedes les interesa lo terrenal. Ustedes son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso Pablo lo dijo. Hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo y se los digo llorando. Nada más piensan en lo terrenal. Ya lo leímos en Filipenses. Wow. Volviendo a Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí venir significa acercarse a Jesús. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? ¿Que me voy a quitar el nombre? No, fíjese. Tome su cruz cada día y sígame. La cruz, ay, ¿qué es la cruz? Y muchos dicen que la suegra es la cruz y que es el trabajo donde están, que no les gusta, pero que esa es la cruz que el Señor les ha puesto. Otros se la cuelgan en el pecho. Otros la traen ahí en la cabecera de su recámara. ¿Será esa la cruz y el negarse que Jesús habló? Vamos a ver que no. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21. Y vamos a ver una historia tremenda aquí. Mateo 16, 21. Vamos a ver la historia de un discípulo, de un aprendiz, que estaba siendo formado por el maestro. Se llamaba Pedro Ahora, acuérdate que discípulo significa aprendiz. ¿Qué somos nosotros? Aprendices del maestro. Leamos Mateo 16, 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, les empezó a declarar constantemente que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto lo leemos así compactado en un texto, pero si lo ampliamos, la escena es esta. Día tras día les decía, ¿saben una cosa? Cuando yo vaya a Jerusalén me van a prender los sacerdotes, me van a escupir, me van a patear, me van a menospreciar, me van a matar. Y los discípulos oían, pero si me van a matar, me van a asesinar, pero yo voy a resucitar. Entonces los discípulos se turbaban todos, no, pero el maestro. Y vean la reacción. Este pasaje es para aclararles a ustedes, por medio de un ejemplo bíblico, lo que significa negarse a sí mismo, o lo que Jesús demanda y da a entender qué significa negarse a sí mismo. Entonces ahí están los discípulos oyéndolo, me van a matar. Entonces versículo 22, entonces Pedro, tenía que ser Pedro, ¿verdad? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Otra vez, nosotros leemos esto así, dice, ay, pues qué buena onda Pedro, ¿verdad? Pues no quería que sufriera su Señor. Pero resulta que la palabra reconvenirle viene del griego epitimao, que significa reprender. ¿Qué? Sí. La versión Nueva Internacional ya te lo trae traducido. ¿Qué hizo Pedro, pastor? Eso que le estoy diciendo. Epitimao significa reprender por hallar una falta. Ahora resulta que el discípulo le estaba enseñando al maestro. Hágame usted favor. Y así nos pasa a nosotros. El Señor da las instrucciones, Él es el maestro. Y decimos, no, bueno, sí, eso dijo Jesús, pero yo pienso que, ya le enseñas al Señor. Te felicito. Porque ahora el discípulo le está enseñando al maestro. Bueno, sí, Jesús dijo esto, pero yo pienso que no debe de ser tanto. Yo pienso que más bien debería uno de hacer así porque, te felicito, discípulo, porque ahora estás enseñando al maestro. ¿Qué discípulo entra a la facultad
el primer semestre y el maestro está dando su cátedra y luego el discípulo levanta la mano. ¿Puedo decir algo, maestro? A ver, sí. A ver, González. González. No es así, maestro. ¿Qué tonto discípulo se atreve a contradecir al maestro en la universidad? Díganme. Y más cuando va entrando. ¿Cuál? Solo un tonto. Para eso está el maestro, para enseñar. Entonces, el maestro es el que nos enseña a nosotros. Nada más les quiero recordar, para que no se les olvide. Nosotros vamos a enseñar al que creó el universo, por el amor de Dios, hermanos. Pues Pedro dice que lo tomó aparte, y yo me lo imagino así, como que le pasó el brazo así y le dijo: a ver, ven para acá. Sí, esa es la connotación que tiene el texto, A ver, ven para acá, le dijo. Y comenzó a reconvenirle, comenzó a reprenderlo. Porque según él le halló una falta. Y epitimao significa mandar con rigor. Fíjate nada más. ¿Qué hizo Pedro? Reprendió a Jesús. Y con rigor le mandó. Porque según él, Jesús estaba equivocado y le dijo: ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero se lo estaba diciendo con rigor. En ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y lo está reprendiendo. Háganme favor. Qué increíble. Ten compasión de ti. Quiso apelar a los sentimientos. Miren, cuando tú disciplinas a uno de tus hijos, llega tu marido y le das la queja: fíjate que el discipulito hizo esto. Entonces llega el marido y dice: a ver, ven para acá, hijo, y mereces una disciplina, un castigo, y toma tus nalgaditas o X. Entonces el niño llora y pone una cara como de un sufrimiento espantoso. Y te mira y ay. Entonces la mamá está y luego traga saliva y ay, mamá, es que. Y la mamá empieza, y luego va con el marido: oye, mi amor. Y el marido está firme ahí. ¿Qué? Pues es que el niño, levántale el castigo, mi amor. Es que, y mire, esposo, si usted cede al sentimentalismo, ya le ganó el niño la batalla. Porque en cuanto le ponga carita de... Mire, nada más quiero decirle con esta ilustración que el Señor no se guía por sentimientos como nosotros. Y Pedro apeló a sus sentimientos. Ten compasión de ti. Escúcheme bien, discípulos. Cuando el Señor te disciplina, cuando el Señor nos disciplina, mira, llora todo lo que quieras. Pon carita de la Madre Teresa de Calcuta. Pon carita de sufrimiento impresionante. Ay, ¿por qué a mí? Y yo te aseguro una cosa: el plan de Dios para ti no va a cambiar. No cambia. Pero luego no faltan los hermanitos que son bien buenos. De esos que son todo amor, ¿los conoce? De esos que Dios es amor, es amor, es amor, es amor, es amor, es amor, es amor. Entonces ven a la hermanita sufriendo, al hermanito. ¿Qué tiene, mi hermano? Es que Dios. Y empiezan. Entonces, como son de esos misericordiosos, así. ¡Ay, llorad con los que lloran! Pero no se pone a investigar si Dios está tratando con esta rebelde, con este rebelde. No se ponen a investigar. Nada más se conduelen junto con... ¡Ay, yo voy a orar, hermanito! Yo voy a orar, hermanito. Y luego: Padre, quítale, dale lo que te pido, ándale. Escúchenme bien, hermanos. El Señor no es sentimentaloide como los discipuloides de nosotros. Mira, llora todo lo que quieras. Si está dentro del plan el quebrantamiento y la disciplina y la formación, mira, llora todo lo que quieras. El Señor
no va a moverse por sentimientos. Precisamente la solidez de su carácter es una expresión de su amor, porque te quiere formar a su imagen. ¿Entendieron, hermanos? Entonces este Pedro llega, ten compasión de ti, y le dice, en ninguna manera esto te acontezca, en ninguna. Señor, ¿pero qué estás diciendo? Y mientras leía esto, yo dije, a mí se me hace que Pedro es el precursor de la confesión positiva. Yo dije, sí, pero luego me detuve ahí en el pasaje y dije, no, más bien la confesión positiva es una actitud, es una enseñanza, una doctrina que viene de la carne. ¿Por qué? Porque el Señor está confesando, entre comillas, negativo. Me van a perseguir, me van a golpear, me van a hacerlo. En ninguna manera, Señor. Cállate la boca y no digas eso. Porque la confesión positiva no acepta nada negativo. Oye, ya tomaste providencias ahora la recesión que se viene, porque te cancelo tus palabras, la rechazo, yo no admito esto, yo soy un hombre próspero, yo confieso, yo digo, cálmate, Pedro. Y muchos, miren, esa enseñanza viene de la carne, hermanos. Porque si algo aseguró Jesús a sus discípulos es: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí o no? Y Pablo, se lo repitió a Timoteo. Le dijo: si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, sufrirá persecución. Pero este mensaje no gusta. No gusta porque va en contra de la naturaleza. Pero ¿qué tal suena pare de sufrir? Maravilloso, ¿no es cierto? Uy, suena así, pare de sufrir. ¿Quién no quiere parar de sufrir? A ver, todos, la carne. Entonces, ¿de dónde viene eso? De la carne. Y Jesús ve la respuesta de Jesús. Entonces Jesús no se deja mover por sentimientos, se mantuvo firme. Y vean la reprensión ahora del maestro al discípulo: quítate delante de mí, Satanás. Ahora, Satanás es una palabra que estrictamente significa adversario. Aquí no está aludiendo al personaje, es decir, a Satán, al diablo, a Belcebú, no. Sino le está diciendo a Pedro Satanás, en el sentido estricto de la palabra, adversario. ¿Adversario de qué? De la cruz de Cristo. En ese momento, a pesar de su buena intención, Pedro está tomando una posición de adversario y de enemigo de la cruz de Cristo. Pensemos un momento, si Cristo le hubiera hecho caso, ¿dónde estuviéramos usted y yo? ¿Dónde estuviéramos? Pero era necesario que el grano de trigo cayera en la tierra y muriera para que diera vida. Era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para atraer hacia Él a los que habían de ser salvos. Imagínate que Jesús le hubiera dicho: sí, Pedro, tienes razón. ¿Cuántos le dan gracias a Dios, a Jesús, de que no le hizo caso al positivo Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Pero lo que viene a continuación, noten: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque no pones la mira. Aquí la palabra mira viene del griego froneo, que significa pensar. Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Acuérdense que les estoy ilustrando lo que significa negarse a sí mismo. Porque no piensas en las demandas de Dios, porque no piensas en lo que Dios piensa, sino piensas como piensa la naturaleza caída. Piensas como los hombres piensan. Ahí pusiste tu mira. Piensas de esa manera. Por eso eres un adversario. Y la Biblia, Pablo a los romanos se los pone claramente: cualquiera que quiera andar y agradar a la carne se constituye enemigo de Dios. ¿No es cierto que dice así? Oh, almas adúlteras, dijo Santiago, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo? Ya no sé a ustedes si se les está aclarando.
pero se nos está aclarando el panorama. ¿Qué quiso decir Jesús o qué enseñó cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Que ponga su pensar, sus deseos, anhelos, ¿en qué? ¿En quién? En Dios y en lo que Él dice. Es decir, que ya el verdadero discípulo de Jesús, ya sus proyectos personales hay que hacerlos a un lado. ¿Pero cómo, pastor? Sí, eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Cuando los discípulos dijeron: enséñanos a orar, Él respondió: cuando oréis, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como se hace en la tierra, así se haga en el cielo, así se haga en la tierra. ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Los verdaderos discípulos. Jesús mismo es una prueba de ello. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que hace aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló. ¿Saben por qué muchos matrimonios no salen de sus broncas? Porque los dos creen tener la razón y no se despojan, no se niegan a sí mismos, no toman la actitud, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, porque el egoísmo sigue prevaleciendo y no se niegan. Y por eso no se solucionan muchos problemas ya de discípulos de Jesús. Fíjate, cuando Dios me llamó al ministerio, yo ya había observado algunas cosas, estaba estudiando la Biblia de una manera sistemática, ya habíamos recibido el llamamiento del Señor. Entonces yo dije: sí, yo te sirvo, Señor, yo te voy a servir. Pero yo hice mi plan de servicio, fíjate nomás. Entonces yo dije: yo voy a servirte, Señor, pero yo voy a ser evangelista. Porque me apantallaban los evangelistas, porque llegaban y gritaban ¡ah! Y yo veía que la gente se caía y se sanaban, y yo decía: no, yo quiero ser uno de ellos. Y había uno que llegaba a la iglesia de cuando en cuando y predicaba así bien tremendo. Entonces cuando me pusieron a predicar, que empiezo a imitarlo a él. ¿Te acuerdas? Hasta mi esposa me dijo: ay, hay que ser más original, porque hasta le hacía igual y decía la voz. Hoy hay un montón de imitadores de Benny Hinn, y son hijines no de Dios, son, quién sabe qué serán esos, son puras. Pero bueno, está uno aprendiendo. Entonces yo hice mi proyecto, ¿verdad? Yo voy a servirte, yo voy a ser evangelista. Porque yo miraba a mi pastor y decía: yo pastor, cruz, yo pastor nada. ¿Por qué? Porque miraba cómo es la vida de un pastor. Tiene que haber tanta autonegación, hermanos, en la vida de un pastor. Aguantar tanta crítica de ciertas ovejas que andan por allí. Y yo decía: no, hombre, yo no les aguanto a estos nada. Yo mejor evangelista, y así grito y canto y todos me aplauden y me voy con la ofrenda y que se quede el pastor con todas las ovejuelas allí. Pero yo pastor nada. Y el Señor como que me soltaba el hilito, así, ¿no? Me soltaba y yo ya andaba, ya, en el nombre de Jesús, y andaba yo imitando a aquel evangelista. Pero de pronto el Señor pues me hablaba a través de mensajes y leía la Biblia y sentía como que el hilito me lo iba jalando así. Entonces yo sentía el jalón, hasta que hubo un momento en que le jaló tan fuerte, así va, y que quedó enfrente de él así, mira. Y me dice: ¿vas a hacer lo que te da tu gana o vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas? Pero Señor, es que yo quiero. ¿Tú quieres qué? Tú vas a ser pastor. No, yo pastor no. Ok, vas a hacer lo que tú quieres.
¿Sabes qué hice, hermano? Me rendí. Y le dije, está bien, Señor. Pero nunca se me olvida que le dije, pero con una fe, le dije, Señor, ok, voy a ser pastor. No me gusta, pero voy a hacerlo. Pero por favor, dame el don, le dije. Y saben, yo creo que sí me lo dio. Porque los he aguantado 25 años a ustedes. Y los amo como no tienen una idea. Por eso les digo la verdad. Por eso les digo la verdad. Porque los amo. Amén. Pero no porque yo los ame tanto, sino porque Dios los ama. Eso es mejor, ¿no? Pero los pastores daremos cuenta. Entonces, fíjate, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo estaba poniendo la mira en lo que yo quería, ay, hermanos, tantos que hacen sus proyectos. Ay, yo no canto tan mal, ¿verdad? Entonces, mira, yo voy a andar viajando, y hacen su proyecto, y allá andan como locos por todos lados, y el Señor les suelta el hilito, pero un día les va a jalar el hilito, y se van a estar cara a cara, y el Señor les va a decir exactamente lo mismo. ¿Vas a hacer lo que tú quieres o lo que yo quiero? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No ponga su mira en las cosas de los hombres, en lo que tú deseas, en lo que tú piensas, en lo que tú anhelas. No es lo que ustedes piensan o deseen o anhelen, sino lo que yo quiero que ustedes hagan, mi voluntad. Y ahí es donde pocos quieren pagar el precio. Eso es negarse a sí mismo, hermanos. Por eso no todos quieren ser discípulos, porque hay un precio a pagar. Y finalmente dice, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Ahora, otra vez, nosotros escuchamos, tome su cruz, y no tiene mucho significado para nosotros por el contexto cultural del cual provenimos. Decimos cruz, bueno, cruz verde, cruz roja, la hermana cruz, cruz, pues cruz, tomas tu cruz, pues yo me la cuelgo aquí, pastor, qué sé yo. Y no tenemos el concepto de lo que significa la cruz. Cuando aquellos discípulos que sabían lo que era ser un discípulo, escucharon de Jesús, el que no toma su cruz, ellos entendieron perfectamente. Nosotros es necesario estudiarlo para saber qué quiso decir Jesús. Resulta que la cruz era un símbolo de crucifixión. Era un martirio que los romanos habían heredado de los persas y de los asirios, que ellos castigaban a los malhechores con la pena capital, que era crucificarlos. Los azotaban así como a Jesús, y los clavaban y los dejaban que se murieran ahí. Les quebraban, les rompían las piernas para que el cuerpo cayera y finalmente colapsara todo y murieran. Entonces, cuando Él les dice, y el que no toma su cruz, ellos inmediatamente dijeron, ¿cruz? Pero es que cruz significa crucifixión. ¿Qué no habla la Biblia de crucificar tus pasiones y deseos? Cruz significa crucifixión, significa sufrimiento. ¿Qué no sufrieron por Cristo todos aquellos de los primeros 300 años de cristianismo? Pero después viene Constantino, institucionaliza el cristianismo, y aquello que era persecución se volvió una tremenda bendición. Bendición o maldición. ¿Por qué? Porque el dinero que Roma daba a los sacerdotes de los templos paganos, ahora se los daba a los pastores de las iglesias, y dijeron, alabado sea el Señor. Entonces, como miraron gente codiciosa, como era beneficiada la iglesia, dijeron, yo quiero ser obispo, yo quiero ser pastor. Lo mismo sucede hoy. Y se corrompió la iglesia, hermanos. Y empezaron con aquellas vestiduras, ¿verdad?, de 3 metros de diámetro, así, con incrustaciones de oro, y unos gorros de 3 metros de altura con incrustación de oro, y bésame la mano, y quién sabe cuánta payasada. Se corrompió totalmente. Sufrir por Cristo. Que sufran los tontos. Yo soy hijo del rey.
Y entró la iglesia en un oscurantismo, hermanos. Hasta que empezó Dios, el Espíritu Santo, a levantar hombres como John Hus, Wesley, gente que empezó a leer la Biblia y empezó a predicar la palabra de Dios, y los quemaron en la hoguera. Y tú y yo venimos de todos esos que sacrificaron sus vidas, pero ya pasaron 400 y pico de años, 500 y pico de años, y la iglesia no sé si está peor que en la Edad Media, antes de la Edad Media. Porque hoy la cruz, hermanos, está tan tallada que ya la redujeron a de este tamañito, 2 centímetros, esa es la cruz, y se la cuelgan. Cuando Cristo llevaba su cruz se cayó varias veces. ¿Por qué? Porque pesaba la cruz y por el sufrimiento. Y ahora nosotros apenas hay una pruebita, una estrechez en lo económico, una enfermedad que ahí nos tumba y ya estamos atando y reprendiendo, quítame que no, que yo soy tu hijo y que quién sabe qué. ¿Todo por qué? Porque hemos tallado demasiado la cruz de Cristo y la hemos rebajado y nos hemos vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Y yo quiero tomar las palabras de Pablo, lo digo llorando. Muchos se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, hermanos, termino con esto. Estaba Pablo en el capítulo 21 de Hechos, en una reunión con discípulos. Y llega un profeta llamado Agabo y toma el cinturón que Pablo había dejado allí a un lado, y lo toma y se lo ciñe. Y luego se sienta y primero se ata los pies con algún lazo, se los ata. Y todos lo miraban, ¿y este qué está haciendo? Y luego se ciñe el cinturón. Y dice, el dueño de este cinto va a ir a Jerusalén y va a ser perseguido, va a ser golpeado, va a ser encarcelado. Y todos sabían que el cinto le pertenecía a Pablo. Y Pablo mirando aquello, pero Dios ya le había dicho, instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo estaba viendo aquello y yo me lo imagino orando, Señor, fortaléceme, pero no me importa, yo puedo dar mi vida, voy a dar mi vida si es necesario, Señor. Entonces dice que termina el profeta de profetizar y los discípulos ven a Pablo y se le echan encima y lo abrazan y comienzan a llorar. No vayas, Pablo, no vayas. Y dice la Biblia que dijo, ¿qué estás haciendo fastidiándome? En el original significa, ¿qué estás tratando de desanimarme? ¿Qué quieres que no vaya? Yo estoy estoy listo para poner mi vida por amor a Cristo, dijo, y su evangelio. Así es que no me estén fastidiando. Y se fue a Jerusalén. Y allá le fue como no quiere ningún predicador del siglo XXI que le vaya. Estos quieren llevarse las bolsas llenas de dólares. ¿Quién escoge el sufrimiento? ¿Quién? Solo, ¿saben quién es? Los verdaderos discípulos de Jesús. No teman a eso, hermanos. Si tú eres verdadero discípulo de Jesús, debes estar dispuesto a todo. ¿Cuántos están dispuestos a todo? Ay, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie. Y que Dios nos ayude.